Tengan todos muy buenas tardes. Hoy un día más, lleno de nuestro corazón de gozo, de agradecimiento con Dios, porque nos escoge para presentar las buenas nuevas de salvación. Y hoy para nosotros es un gran placer estar con ustedes una vez más y llevarles hasta sus hogares o donde quiera que usted se encuentre todas las maravillas que el Señor nos quiere enseñar. Hoy vamos a ver la octava parte del tiempo final, siempre dentro de los eventos del tiempo final. Así es que vamos a empezar hoy, pero primero vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él nos ayude a, a mí que me ayude a presentarles el tema de la mejor manera posible y a ustedes que los ayude a poder permanecer hasta el final, escuchando este programa y que les ayude para su vida y que sea un deleite, un oasis para su alma, para su espíritu. Entonces, incline su rostro donde quiera que esté y vamos a elevar una plegaria al Señor. Amantísimo Padre, hoy estamos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte y para darte gracias por todas las buenas nuevas de salvación, asimismo para orarte por todos los damnificados que han perdido sus casas o se les ha inundado sus casas en este evento que está ocurriendo en estos días y que los proteja, los guardes, los libres de todo mal y que encuentren un refugio, que tengan su cama limpiecita, calientita y su comida para mientras pasa este evento. Padre, te damos gracias por todas las por toda la protección que has tenido para nuestro país y te damos gracias también porque nos has guardado de todo mal. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la octava parte y última del tiempo final, siempre dentro del libro, dentro del tema eventos del tiempo final. Durante años, el espiritismo ha estado creciendo en poder y ha ganado popularidad apoyando un cierto tipo de fe en Cristo. Y de esa manera, muchos protestantes han sido infatuados con este misterio de iniquidad. El diablo, ya se los he dicho en programas anteriores, es muy astuto y él siempre nos presenta las cosas de una manera que nos impresionen, que nos arrastren, que nos impacten en nuestro espíritu para que nosotros le creamos y así poder seguir sus patrañas y estar del lado de él. No es de extrañarse que muchos sean engañados cuando persistentemente sostienen el error de que cuando el aliento de vida abandona el cuerpo, el espíritu se va inmediatamente al cielo o al infierno. Por medio de la aceptación de esta doctrina, se prepara el camino para la obra seductora del príncipe del poder del aire. Eres muy astuto, como se los dije. Figúrese que a uno se le muere un hijo, un padre, una madre, una hermana, una tía, una persona muy allegada a uno, muy querida, su pareja, su cónyuge. Uno lo que quiere es que vayan directo al cielo y que ahí se queden. Eso es lo que todos deseamos, pero no es así. Si vamos a la palabra de Dios, dice que todos cuando morimos dormimos y que los muertos nada saben, que toda su mente fue puesta en olvido y que no podemos comunicarnos con él de ninguna manera, ni tampoco nos están protegiendo, ni tampoco es un angelito que está en el cielo y que está orando y intercediendo por nosotros delante del Señor. Esa es una de las mentiras más garrafales que el Satanás ha puesto en las mentes de las personas que quieran creer ese error. Satanás tomó la forma de una serpiente en el Edén, porque consideró que esta criatura era la más apropiada para su sarta de tentaciones.
Recordemos que la serpiente era muy bella, era preciosa, volaba y tenía unos colores esplendorosos. Era muy atractiva para la vista humana. Satanás ha ido aumentando sus métodos astutos y los pone en práctica constantemente en la mente humana. Su único propósito es completar la obra que empezó en el Edén para producir la ruina de la humanidad por medio de sus obras misteriosas. Él puede introducirse en los círculos de los más ocultos y refinados, porque previamente había sido un exaltado en una posición de elevada responsabilidad en las huestes celestiales. Es un error presentarlo como un ser de cuernos, de pezuñas, de ojos tirando llamas de fuego, de un rostro rechazable. Él sigue siendo un ángel caído y sigue siendo un ángel bello y sigue siendo atractivo para las personas que crean en él. Él es capaz de mezclar la grandeza intelectual más elevada con la más baja crueldad y la más devastadora, la más devastadora, la más devastadora corrupción. Si él no tuviese ese poder, muchos que están cegados con sus representaciones atractivas y atrapados por sus engaños escaparían de sus trampas. Si él fuera un ángel que no llame la atención, si él fuera un ángel que no sea atractivo, si él se presentara tal cual es, nosotros no le hacemos caso, nos escaparíamos. Pero no, él se presenta en la forma más bella para nuestra alma y nuestro espíritu. Y él sabe nuestras debilidades y él sabe qué es lo que nosotros queremos. Y por eso se nos presenta de acuerdo a nuestras debilidades y nos hace caer en la trampa. A medida que el Espíritu de Dios se retire de la tierra, el poder de Satanás se manifestará cada vez más. El conocimiento que obtuvo al estar en relación con Dios como querubín cubridor, porque él era el querubín cubridor que guardaba el arca, todo eso que él aprendió, lo usará ahora para someter a sus súbditos, que cayeron de su elevada condición. Él usará todo el poder de su augusto intelecto para desvirtuar a Dios, para instigar a una rebelión contra Jesucristo, el Adadid del cielo. En la sinagoga de Satanás, él doblega bajo su cetro y trae a sus concilios agentes que puede usar para promover su propia adoración. Él los que busca es su propia adoración. Él quiere que nosotros lo adoremos, que le sirvamos. Eso es lo que él quiere. ¿Para qué? Para destrozarnos después, para desbaratarnos después, porque no es que nos está queriendo, ni es que quiere que nosotros seamos parte de su huésped. No, él lo que quiere es despedazarnos, desbaratarnos. No nos extrañemos al encontrar una especie de refinamiento y una manifestación de grandeza intelectual en la vida y caracteres de aquellos que son inspirados por los ángeles caídos. Hay personas que son astutas y se presentan delante de las demás personas como la cosa más dulce y más tierna que puede existir en el mundo. Pero es una máscara, porque por dentro guardan ira, rencor, odio hacia las demás personas. Pero tienen una facilidad para seducir a todos los que están a su alrededor, para hacerlos creer que son lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque eso es lo que Satanás es. Eso es lo que él quiere que veamos en él, que él es la cosa más dulce y más tierna que puede existir. Pero una vez que estamos en sus manos, lo que quieren es destruirnos, desbaratarnos. Entonces él es muy refinado, muy atento, muy servicial. Pero bueno,
Cuando uno cae en manos de él, ya es otra cosa. Satanás puede impartirles conocimiento científico y aconsejar a los hombres en filosofía. Él es experto en historia y versado en la sabiduría humana. Él no es cualquier, perdónenme la palabra que voy a decir, pero aquí se usa mucho, en este país se usa mucho. No es cualquier bombeta. Él sabe lo que está haciendo. Casi todo tipo de talento está siendo cautivado por el príncipe del poder de las tinieblas, porque desea exaltarse a sí mismo, porque se han separado de Dios. Cuando uno se desea exaltar a sí mismo, es que uno se ha separado de Dios. Cuando uno solo quiere que lo atiendan, que le sirvan, que le den, es que uno se está exaltando a sí mismo y quiere que las demás personas lo atiendan, lo sirvan. Pero no como la persona puede, es como ellos quieren que se deba hacer. Los hombres impíos no quieren retener a Dios en su conocimiento. Afirman tener un intelecto más elevado y mayor que el de Jesucristo. Satanás envidia a Cristo y asevera que tiene derecho a ocupar una posición más elevada en el adalid del cielo. Su exaltación propia lo condujo a despreciar la ley de Dios y por esto fue expulsado del cielo. Él ha manifestado su carácter a través del papado, a través de los pastores de muchas iglesias y a través de gente que está entregada, entre comillas, al Señor. Y ha puesto en evidencia los principios de su gobierno. Hablando sobre este poder, el apóstol Pablo dice, bueno, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2, versículos 2 y 4. Dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes la apostasía se manifieste porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Repito, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes la apostasía se manifieste, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. También el apóstol Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, de ninguna manera. Dios quiere que nosotros seamos engañados. ¿Por qué? Porque el ministerio de iniquidad ya está obrando y solo espera que sea quitado de medio el que ahora lo detiene. Eso es lo que él quiere. Él va trabajando y trabajando y trabajando con la esperanza de que en algún momento lo que lo detiene sea quitado y ya poder él irrumpir con toda su maldad, con toda su maldad. Y no es así, no es así. El verdadero líder vino para servir, no para ser servido. Uno no puede imponerle sus ideas, su criterio a las demás personas.
Uno, ¿por qué? Porque en ese momento lo que estamos haciendo es actuando egocéntricamente. Que todo a mi alrededor sea para mi beneficio. No debemos hacer eso. La confederación del mal no permanecerá. El Señor dice, sabed pueblos, que seréis destrozados. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere, destrozarnos, aniquilarlos, eliminarnos. Oíd todos los que sois de tierras lejanas, preparaos y seréis destrozados. ¿Por qué? Porque cuando uno se prepara, cuando uno estudia la palabra, cuando uno le pertenece al Señor, lo que hace es despertar en las demás personas ira. En personas que no están con Dios, lógicamente. Ira, lo que despierta en esas personas es ira. ¿Por qué? Porque ven en uno a Dios. Y no es que yo lo merezca, y no es que yo sea santa. Bueno, santa en el sentido literal que le da a las personas esa connotación, pero porque santo significa apartado para Dios. Entonces, al verlo a uno, lo que sienten es rechazo, ira, porque esas personas están con el enemigo. Y el enemigo lo que quiere es despedazarnos. Entonces, él lo que quiere es destrozarnos. Disponeos para la batalla y seréis destrozados. Tomad consejo y será deshecho. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Encontramos oposición en todas partes, donde quiera que vayamos. Caemos mal y nos quieren destrozar y eliminar. Vamos a leer Isaías 8 del 9 al 14. Isaías 8 del 9 al 14. Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Repito, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, y solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Continuamos, versículos de 10 al 2, del Isaías 8, versículos de 9 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El inicuo vendrá, y vendrá con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Versículos, bueno, ahí vamos hasta ahí llega esa, voy a repetir la cita. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que creyeron a la verdad, los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A la injusticia.
Satanás usará sus alianzas. ¿Para qué? Para llevar a cabo las artimañas de Dios, las artimañas diabólicas. Entonces, por esto, va a actuar Dios con mano fuerte, con mano fuerte. Y él dijo, no llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Entonces, él será un santuario. Nos llenamos de temor, nos llenamos de angustia. ¿Por qué? Porque y es muy impactante. Imagínense lo que es tener a toda la gente en contra de uno, un montón de gente que no está de acuerdo con uno, que rechaza todo lo que uno dice, que todo lo que uno hace está mal hecho. Es muy devastante, es muy desgastante. Por eso el Señor nos dice que vamos a ser destrozados. Pero ¿qué nos dice también? Que no nos debemos desanimar. Y Él, con mano fuerte, nos sostiene. Y por eso uno no tiene que tener miedo a lo que los demás temen. No hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque entonces Él será nuestro santuario, nuestro refugio, nuestra roca firme, para que nosotros nos podamos sostener. Así como Satanás en el pasado, él usó el poder romano para resistir la trayectoria del protestantismo, aún así el pueblo de Dios puede observar con tranquilidad toda la acumulación del mal y llegar a la triunfante conclusión que, porque Cristo vive, nosotros también viviremos. ¿De qué me vale a mí salvar la vida aquí si pierdo mi salvación eterna? Si al final de cuentas todos físicamente vamos a morir, todos, esta piel que yo tengo ya no va a ser más. Y eso nos va a pasar a todos, a todos. Lo que tenemos que preocuparnos es por salvar nuestra alma, por llegar a estar en las huestes celestiales conjuntamente con Dios cuando Él venga en las alturas de los cielos. Y si Él vive, nosotros también viviremos, pero no una vida aquí, va a ser una vida eterna a la par de Cristo Jesús. El pueblo de Dios debe avanzar con el mismo espíritu con el que Jesús enfrentó los ataques del príncipe de las tinieblas en el pasado. La confederación del mal solamente puede avanzar en la dirección que Jesús lo permita. Cada paso hacia adelante trae consigo a los santos de Dios más cerca del gran trono blanco, más cerca de la conclusión del conflicto. Nosotros debemos avanzar con el mismo espíritu que avanzó Cristo Jesús. No es fácil, la verdad les digo, para mí es muy difícil. No reaccionar ante una persona que le está haciendo cosas que a uno le disgustan, es muy difícil no reaccionar. Cristo, Él no reaccionaba, Él simplemente venía a lo que venía y seguía su camino. Para los seres humanos es sumamente difícil, pero no es imposible de hacer. Y tenemos que seguir más adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta que concluya el conflicto o hasta que me muera. Vamos a leer Malaquías 4:1. Malaquías 4:1, espérese para ver. Sí, Malaquías 4:1. Dice así: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.
porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Vamos a leer también Isaías 8 del 12 al 14. También, que esa cita tenía que leerla y no la leí. Isaías 8 del 12 al 14. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él será vuestro miedo. Pero es un temor santo, es un miedo santo lo que uno siente en el corazón. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Repito, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él será vuestro miedo. Entonces, él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén, al morador de Jerusalén. La confederación de malos finalmente será destruida. El profeta Malaquías dice, viene el día ardiente, que ya se los leí, esa cita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir adelante. ¿Para qué? Para que Él sea nuestro santuario. Cada paso que demos adelante trae consigo a los santos de Dios más cerca del trono blanco, más cerca de la afortunada conclusión del conflicto. Por otra parte, aún de aquel cuyo corazón se ha engreído a causa de su hermosura, que había corrompido su sabiduría a causa de su esplendor, el Señor le dice, bueno, vamos a leer qué le dice, que es Ezequiel 28 del 18 y 19. Ezequiel 28, 18 y 19. Le dice, por la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Eso es cuando nuestros ojos sean abiertos y nosotros lo veamos a Él tal cual es. Lo va a consumir el fuego y va a quedar como ceniza. ¿Delante de quién? De todos los ojos que lo van a mirar. Y va a ser espantoso. Y para siempre va a dejar de ser. Y para siempre va a dejar de ser. Cristo se revela a su pueblo. Cristo le revela a su pueblo el tremendo conflicto que tendrá que enfrentar antes de su segunda venida. Antes que las escenas de su amarga lucha se presenten ante ellos. Se les recuerda que sus hermanos también han bebido la misma copa y han sido bautizados con el mismo bautismo, el que sustentó a los primeros testigos de la verdad. No desamparará a su pueblo en el conflicto final. Por eso no debemos desanimarnos ante las maldades que nos hacen otras personas. No debemos desanimarnos cuando se quieren aprovechar de nosotros, cuando tratan de explotarlo a uno. Porque eso le pasó y tenemos que beber la misma copa.
y tenemos que ser bautizados con el mismo bautismo. Vamos a leer Apocalipsis 1:7 y Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Repito, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Repito, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Óigame esta parte, es muy importante, porque esa es otra de las cosas que nos están enseñando, que cuando nosotros Dios nos inscribe en el libro de la vida, nunca más vamos a ser quitados de ahí. Y no, y aquí dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, quiere decir que mi nombre puede ser borrado del libro de la vida, que no me la tengo que creer. Y que si no soy borrado del libro de la vida, Él va a confesar mi nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Y delante de los ángeles. Óigame qué importante es este versículo. Estos versículos le fueron mostrados a Juan. Y además le fueron mostrados grandes acontecimientos del futuro. Sé que sacudían los tronos de los reyes y harían temblar todos los poderes de la tierra. Él contempló el cierre de todas las escenas terrenales y la bienvenida del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuyo reino perdurará para siempre. Él vio que Cristo era adorado por las huestes celestiales y escuchó la promesa de que no importa qué tribulación pudiera atormentar al pueblo de Dios, si ellos soportaban valientemente, y serían más que vencedores por medio de aquel que los amó. Y viene la promesa que les acaba de leer, el que venza será vestido de ropa blanca. No va a borrar el nombre del libro de la vida, y confesará mi nombre delante del Padre y de los ángeles. Al que venciere, ¿verdad? Tenemos que estar muy atentos a vencer. Como se los dije, es difícil. No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Vamos a leer Apocalipsis 13, del 14 al 17. Apocalipsis 13, del 14 al 17. Y dice así, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Continúo. Versículos 16 y 17. Dice así. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, Aquí Juan, para escribir esto, él estaba viendo cómo estaba preparado ahora para dar testimonio de las escenas aterradoras en el gran conflicto, entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que invalidan su ley. Él vio que se levantará un poder peligroso para engañar a los que moran en la tierra, a los que no estuviesen conectados con Dios, porque él vio que engañaba a los habitantes de la tierra y le mandaba que hiciera una imagen y le dio aliento a la imagen, etcétera, etcétera, lo que acabamos de leer en
Apocalipsis 13, del 14 al 17. También escuchó la solemne advertencia contra la adoración del poder blasfemo. Y vamos a leer Apocalipsis 14, del 9 al 11. Apocalipsis 14, del 9 al 11. Y dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Estos versículos también son de demasiada importancia, porque eso se está refiriendo a nosotros, que no debemos adorar a la bestia y a su imagen, que no debemos recibir la marca en la frente o en la mano, porque vamos a beber el vino de la ira de Dios, ha sido vaciado puro en el cáliz de la ira, y seremos atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, que va a subir ese humo por los siglos de los siglos. No vamos a tener reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esos son versículos demasiado importantes, como se los dije, porque Dios lo que nos está es advirtiendo que no lo hagamos. Vamos a leer Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, 12. Dice así, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y la fe de Jesús. Vamos a leer también Apocalipsis 14, del 1 al 5. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Vamos a leer primero el versículo 1 y 2. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Esta es una comparación. No debo permitir que me sea sellado, con la marca de la bestia. Si yo no permito que se me sellen con la marca de la bestia, entonces voy a ser sellado. ¿Pero por quién? Por el Padre. ¿A dónde vamos a tener? ¿A dónde va a tener el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente? Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que se oía era como de arpista que tocaba sus arpas. Voy a leerlo otra vez. Dice, después miré aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaba sus arpas. Versículos 3 y 5. Versículos 3 y 5. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues sean vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fallaba mentira, pues son sin mancha delante del trono. Óigame qué importante es no decir mentiras. Qué importante es no decir mentiras. Que una mentirita blanca. ¿Qué importa? Es que a mí me da vergüenza que digan que yo fui lo que fui.
Entonces digo, no, es mentira, yo nunca he hecho eso, yo nunca dije eso, yo nunca hablé eso, yo no lo hice. O ir a mentir en contra de otra persona. Y hay que tener mucho cuidado, porque dice, y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. Estas lecciones son para nuestro beneficio. Necesitamos afirmar nuestra fe en Dios, porque se aproxima el tiempo en que cada alma será sometida a prueba. Cristo, en el Monte de los Olivos, echó un vistazo a los terribles juicios que iban a preceder su segundo advenimiento. Y vamos a leer Mateo 24, del 6 al 8. Mateo 24, del 6 al 8. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Repito, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aunque estas profecías recibieron un cumplimiento parcial en la destrucción de Jerusalén, tienen una aplicación más directa en estos últimos días. Juan fue testigo de estas terribles escenas que acontecerán como señales de la venida de Cristo. Vio ejércitos que se reunían para la batalla y el corazón de los hombres desfallecían de temor. Vio la tierra sacudida de su lugar. Vio, óigame, las montañas trasladadas al medio del mar y sus olas rugiendo y agitadas, y las montañas sacudidas por la turbulencia del mar. Si un terremotito insignificante produce esos tsunamis tan terribles, ahora imagínense una montaña que sea lanzada al centro del mar y con la turbulencia del mar y las montañas sacudidas. ¿Qué nos puede pasar? Vio que se abrían las copas de la ira de Dios y la peste, el hambre, la muerte que sobrevenía a los habitantes de la tierra. El espíritu restrictivo de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios, las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. Veámoslo en este momento. No ha terminado de pasar una depresión atmosférica cuando viene la segunda. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean alrededor de nosotros las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos a la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá unas escenas de contienda que ninguna pluma puede escribir. Pronto cautivará nuestra atención un periodo de extraordinario interés para todos los que estén vivos. Antiguas controversias serán revividas y surgirán nuevas controversias también. Las escenas se representan en nuestro mundo en forma que ni siquiera hemos soñado. Satanás está obrando por medio de agentes humanos, pero los siervos de Dios no han de confiar en sí mismos en esta gran emergencia. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo concierne a su iglesia.
Cuando la fortaleza de los reyes sea derribada, cuando venga la destrucción sobre los malvados, su pueblo tendrá la garantía de que estará seguro en sus manos. Ellos armarán sus almas de paciencia. La crisis está por sobrecogernos. Para hacer frente a sus pruebas y tentaciones, para cumplir sus deberes, se necesitará una fe perseverante, pero podremos triunfar. Gloriosamente, nadie que vele, ore, crea ser entrampado por el enemigo. Todo el cielo está interesado en nuestro bienestar y espera que reclamemos su sabiduría y poder. En el tiempo de prueba que nos espera, Dios pondrá garantía de seguridad sobre todos aquellos que han guardado la palabra de su paciencia. Si usted ha cumplido con las condiciones de la palabra de Dios, Cristo será su refugio en la tormenta. Y vamos a leer Isaías 26:20. Isaías 26:20, que dice así: anda, pueblo mío, entre tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, es por un momentito, en tanto pasa la indignación. Repito, anda, pueblo mío, entre tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto pasa la indignación. Mateo 24:31 dice: y enviaré a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. El león de Judá, tan temible para los que lo rechazan su gracia, será el Cordero de Dios para los obedientes y fieles. La columna de fuego que exterioriza ira y terror para el transgresor de la ley de los mandamientos. Será luz, misericordia, liberación para los que hayan guardado sus mandamientos. El brazo potente en castigar a los rebeldes será fuerte para liberar a los leales. Todos los fieles serán congregados. Y enviará sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Se llama ahora a los creyentes a la verdad, a elegir entre hacer caso omiso a las claras exigencias de la palabra de Dios o perder el derecho a su libertad. Si renunciamos a la palabra de Dios y aceptamos las costumbres y tradiciones humanas, todavía podremos vivir entre los hombres comprando, vendiendo y haciendo respetar nuestros derechos. Pero si queremos mantener nuestra lealtad a Dios, tendremos que sacrificar nuestros derechos entre los hombres, porque los enemigos de la ley de Dios se han aliado para doblegar la libre convicción en asuntos de fe religiosa y para controlar la conciencia de los hombres. ¿Usted cree en Dios? Sí, tiene que hacer lo que yo digo. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo tengo derecho a doblegarlo. ¿Usted cree en Dios? Tiene que ser sumiso a la par mía. Están determinados a poner fin a la larga y continua controversia concerniente al sábado, para impedir la propagación de la verdad sobre este tema y para asegurar la exaltación del domingo frente al mandato del cuarto mandamiento. El pueblo de Dios reconocerá al gobierno humano como una ordenanza divinamente designada y por precepto y ejemplo enseñará la obediencia a ella como deber sagrado, siempre y cuando su autoridad se ejerza dentro de la esfera legítima, pero cuando sus demandas entren en conflicto con las de Dios, debemos elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. Debe reconocerse y obedecerse a la palabra de Dios como una autoridad que está por encima de toda legislación humana. Así dice la Iglesia o el Estado. La corona de Cristo debe elevarse por encima de todas las diademas de los potentados terrenales. Los principios que debemos sostener en este momento son los mismos que los creyentes del Evangelio lucharon por mantener en los días de la Reforma. El estandarte de la verdad y la libertad religiosa deben estar reformados enarbolando
y no ha sido confiado y nos ha sido confiado en este último siglo. Es posible que ser un creyente parcial y formalista y sin embargo ser hallado falto y perder la vida eterna. Es posible practicar algunas de las órdenes bíblicas y ser considerado como un cristiano y sin embargo perecer por carecer de las cualidades esenciales para el carácter cristiano. Si descuidan o tratan con indiferencia las amonestaciones que Dios les ha dado, o si albergan o excusan el pecado, están sellado el destino de su alma. Serán pesados en balanza y hallados faltas. Serán retiradas para siempre la gracia, la paz y el perdón. Jesús habrá pasado para nunca más estar al alcance de sus oraciones y súplicas. Dios tendrá por responsables a los que teniendo las enseñanzas directas de su palabra y hacen caso omiso a ellas y aceptan los dichos y hechos de los hombres. Los ministros del Señor y la gente, aún frente a sus claras enseñanzas de la Biblia, muestran desdén por la palabra de Dios y sus mandatos sagrados, mientras que exaltan el sábado espurio, que no tiene otro fundamento que la autoridad de la Iglesia romana. Al recibir doctrinas que la palabra de Dios condena, la Iglesia protestante les ensalzarán y tratarán de forzar la conciencia de los hombres de la misma manera en que la autoridad papal impuso sus dogmas sobre los defensores de la verdad en la época de Lutero. Nuevamente se librará la misma batalla y toda alma tendrá que decidir de qué lado estará de la controversia. La gran verdad de nuestra total dependencia de Cristo para nuestra salvación se acerca mucho al error de presunción. Muchos confunden la libertad en el Cristo con anarquía y sobre Cristo, y porque Cristo vino a librarnos de la condenación de la ley. Los hombres afirman que esta ha sido abolida y que aquellos que la guardan menoscaban la gracia. Así como la verdad y el error se asemejan tanto, los que son guiados por el Espíritu de Dios aceptarán el error. Los que no son guiados, por el Espíritu de Dios aceptarán el error. Y al hacerlo se colocarán bajo el poder de los engaños de Satanás. De esta manera, al llevar a los hombres a aceptar el error como si fuese verdad, Satanás está obrando para ganar la adoración del mundo protestante. ¿Por qué aquellos que dicen la verdad no demuestran por medio de sus acciones que están santificados por ella y dejan de conformarse al mundo? ¿Por qué no salen del mundo y se apartan de él? Pronto pasará el tiempo de oportunidad en el que como individuos podemos negarnos a nosotros mismos día a día, tomar la cruz de Jesús y seguirle. Ellos no tienen la marca del pueblo de Dios. No tienen la mansedumbre ni la humildad de Cristo. Por lo tanto, no pueden brillar como luces en el mundo. Se amoldan al mundo y su influencia es idéntica a la de los mundanos. Teniendo verdades tan solemnes, viendo que las señales se cumplen en todo el mundo, que nos demuestran que el fin está cerca y que la crisis está sobre nosotros, el letargo, la apatía, el orgullo y la conformidad a la moda y al espíritu del mundo son realmente sorprendentes. Hambres, pestilencias, terremotos, tormentas por mar y tierra están truncando la vida de miles y este es solo el principio de todo lo que vendrá. Es triste, muy triste, cuando nos conformamos al mundo. Es triste, muy triste, cuando sentimos que nos atacan, porque tenemos luz y la luz los enceguece, porque quieren derrotarnos, porque quieren aplastarnos, porque quieren que no cumplamos con la palabra de Dios y arremeten en contra de nosotros, cuando a cambio solo damos bondad y tratamos de complacer a las demás personas y ayudarles en sus necesidades. Y sin embargo, no caemos bien. Pero no importa, seguimos adelante, porque al final de cuentas vamos a estar en el santuario con nuestro Padre terrenal y vamos a lograr la vida eterna.
Este era el tema para hoy. Me despido de ustedes. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Bendiciones para todos y que el Señor los proteja y nos guarde.